Lo invito a que disponga su corazón. La palabra de Dios dice que ella nunca volverá vacía. ¿Sí? Si tú dispones tu corazón, Dios puede hablar en esta mañana. ¿Sí? Porque no es palabra de hombre, sino es palabra de parte de Dios. ¿Sí? La escritura es viva, es eficaz. Así que en esta mañana yo quiero compartir un tema que se llama La misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita. ¿Amén? Nosotros en el transcurrir de nuestras vidas quizás hemos cometido muchos errores que hoy muchas personas los están lamentando, errores que se cometieron por ignorancia quizás, o a veces por malas decisiones, ¿sí? Errores que han traído a nuestras vidas consecuencias, o que nos han llevado a vivir situaciones difíciles, ¿sí? Que quizás hemos tenido que enfrentar o que estemos enfrentando en este momento. Decisiones. Hemos sido desobedientes a la palabra de Dios en muchas situaciones. Hemos tomado decisiones que no han sido las mejores. Para ello quiero compartirles en esta mañana un ejemplo de un rey que lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Encontramos la historia de este hombre. Quizás cuando comenzó allí a reinar en Israel era un niño, pero este niño creció. Y como fue creciendo, de esa manera también fue cometiendo errores que lo llevaron a tener consecuencias. Pero como se titula el tema, la misericordia de Dios es es infinita. Nosotros hemos podido ver esa misericordia de Dios, o yo la he podido ver en mi vida. No sé cuántas veces tú hayas podido ver esa misericordia de Dios en tu vida, que quizás has cometido el error y has dicho, uy, ¿ahora quién me sacará de esta? Pero podemos ver que siempre ahí está la misericordia, está la mano de Dios para ayudar. Vamos a dar lectura desde el versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Verso 5. Dice: edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, y miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Detengámonos un momento ahí.
¿Cuántos pecados podemos contar ahí que había hecho Manasés? ¿Será que los contamos con los dedos de nuestras manos? Muchos, ¿cierto? Tremendo ese Manasés. Y dice que empezó a reinar a los 12 ¿qué? Años. ¿Será que un niño de 12 años ya comete pecados? Desde que nosotros nacemos, un niño nace con un pecado, ¿cierto? Venimos con una naturaleza pecaminosa. Podemos ver a veces el egoísmo en los niños, la envidia, la desobediencia, ¿cierto? Y a veces decimos, pues quizás un niño es un angelito, pero de todas formas un niño es necesario ya cuando tenga uso de razón que reciba a Cristo en su corazón y se arrepienta, porque él viene con una naturaleza pecaminosa, así haya nacido en un hogar ¿qué? Cristiano. Y es ahí donde a veces vemos que no, es que mi niño es cristiano, pero ¿será que se ha arrepentido verdaderamente? Es ahí donde podemos ver que a veces nuestros jóvenes, nuestros niños empiezan a cometer errores, empiezan a tomar malas decisiones, empiezan a tener malas amistades, aún desde niños, como estaba ocurriendo aquí con el rey Manasés, que a pesar de que su padre Ezequías fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios, se esperaba que Manasés siguiera lo mismo, siguiera haciendo lo recto delante de Dios, pero nos encontramos con una situación que, con un panorama totalmente diferente, con un panorama distinto. Encontramos de que el rey Manasés edificó ¿qué? Altares. Dice que consultaba ¿qué? Agüeros. Dice que aún pasó a sus hijos ¿por dónde? Por fuego. Por fuego. Quizás nosotros no hemos cometido esos mismos pecados que cometió Manasés, o de pronto sí. Quizás en un tiempo, no sé, consultamos adivinos, agoreros, quizás, o hemos cometido muchos errores que no están descritos como se describen aquí en esta palabra, pero sí hemos en cierto momento sido desobedientes a la palabra de Dios. Hemos sido desobedientes. Y esa desobediencia, como les decía al principio, ha traído consecuencias que aún hoy día muchos están ¿qué? Lamentando. Consecuencias que hoy día muchos están lamentando. Pero ¿a qué esta palabra de fortaleza que Dios nos quiere dar en esta mañana? ¿A qué nos quiere llevar? A que a pesar de esa desobediencia, a pesar de esos errores, a pesar de que, no sé, hemos conocido de Dios, y a pesar de que hemos conocido de Dios, seguimos fallando. La palabra de Dios nos dice que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, que no caiga. Porque mira algo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Sí saben qué le pasó al apóstol Pedro? Pedro era un fiel seguidor de Jesús. Y ya cuando se estaba aproximando el tiempo de la crucifixión, un día Pedro se acerca al maestro cuando Jesús le dice: Pedro, me van a crucificar y tú me vas a negar, tú me vas a negar. Y Pedro le contesta y le dice: no, Señor, aun si me fuere necesario, moriré contigo. ¿Y qué creen que pasó cuando se acercó la hora? ¿Por qué qué? Porque Pedro desconocía esa naturaleza pecaminosa que dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón más de lo que el hombre puede ¿qué?
Imaginar, engañoso. Entonces nosotros cada día tenemos que enfrentar muchas situaciones en nuestras vidas. Y es ahí donde depende la decisión o como tú actúes, lo que te va a llevar ¿a qué? A la bendición, o quizás a cometer un error del que te vas a arrepentir. Podemos ver que a veces llevar un matrimonio es difícil, ¿cierto? Convivir con una persona que a veces tiene, no sé, diferente forma de pensar, que nosotros quisiéramos que pensara como nosotros pensamos, ¿cierto? O que la otra persona quiere que piense como, ¿cierto? Como ella quiere. Es difícil. Entonces no faltan los momentos difíciles, no faltan a veces hay como los roces, ¿cierto? Entonces en medio de esos roces, ahí es donde está cómo tú actúas, cómo vas a emplear la sabiduría de Dios, cómo vas a emplear el conocimiento de Dios. Si dices, te dejo o me dejas, ¿no? ¿Será que esa será la mejor decisión? La separación es un error que nunca se va a remediar y que va a traer consecuencias desastrosas. Usted sabe que el maligno le vende a uno ilusiones vanas, ilusionismos vanos. Cuando llevó a Jesús al pináculo del templo, le dijo: si te postras ante mí, te daré todas estas riquezas. Pero ahí era verdad lo que le estaba prometiendo Satanás, ¿no? Era engaño, porque el mundo ¿de quién es? De Dios. Entonces, ¿por qué le estaba prometiendo algo que no le pertenecía? Entonces estaba prometiendo algo que ilusionismo. Y eso es lo que el maligno le vende cada día a la humanidad: ilusionismo. Si tú te separas, allá te está esperando otra más bonita. Si tú te separas, allá vas a llegar ese hombre tierno, amoroso, que sí te va a amar. ¿Sí? Pero eso es engaño. Eso es engaño. Eso es algo que el maligno le mete a la mente a las personas, pero es algo que nunca va a pasar. Con esa sí vas a ser feliz. Con ese sí vas a ser feliz. Mientras tú te separas. Y cuando te separes, ¿cómo vas a quedar? Con una vida totalmente destruida, con unos hijos totalmente destruidos. Esas son las consecuencias de esos errores o malas decisiones que hoy en día, como les digo, muchos aún están llevando. Que aún por la misericordia de Dios estamos aquí. Pero Dios nos quiere enseñar en esta mañana es que no sigamos cometiendo esos errores. Sigamos con la lectura de 2 de Crónicas 33. Vamos al versículo 7 y vamos en el versículo 6, ¿sí? De 2 de Crónicas. Dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse ¿a quién? A Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo
mas ellos no ¿qué? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Detengámonos ahí un momento. Dice que Manasés aún llevó ¿a quién? Al pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿A qué? A ser más mal, ¿sí? Que las naciones que Jehová destruyó. Este Manasés vivía ¿qué? Quizás en su orgullo, o quizás en su pensamiento decía, no, vamos a hacer y deshacer que nada pasa. Pero podemos ver ahí que la ira de Dios vino ¿contra quién? Contra Manasés. ¿Sí? Dice que fue atado y aprisionado ¿con qué? Con grillos, con cadenas. ¿Será que nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos visto así como con esos grillos o esas cadenas? Pues quizás en los grillos esas cadenas era algo que los amarraba, que decía algo tremendo en los pies, ¿sí? Eran para llevar como esclavos a una persona. Pero eso es lo que hace la desobediencia en nuestras vidas. La desobediencia en una persona lo lleva a estar ¿qué? Atado, lo lleva a estar esclavizado, lo lleva a estar en una condición lamentable. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, vienen cosas de las cuales a veces hay que pagar esos errores, esas consecuencias. Pero no todo termina allí con esa desobediencia de este hombre. Podemos ver como llamamos este tema, la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita, ¿sí? Y a pesar de que este hombre cometió estos errores, a pesar de que desobedeció a Dios, a pesar de que hizo cosas de las cuales se lamentaría el haberlas hecho, pero podemos ver que la misericordia de Dios es infinita. Sigamos leyendo ahí, verso 12. Verso 12. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, ¿oró a quién? A Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Será que a veces tenemos que esperar a que estemos en tremendas angustias para clamar a Dios? Cuando entramos en un tiempo que es como pasivo, ¿sí? En un tiempo como que nada pasa, como que todo va chévere, como que voy a la iglesia, pero como que, no sé, a veces Dios permite situaciones difíciles también, no porque a veces cometemos esos errores que nos llevan a estar en angustia, ¿cierto? Y es ahí donde cuando la persona está en esa angustia es donde humilla su corazón delante de Dios. Pero qué bueno que no tengamos que llegar allá a esa angustia para buscar a Dios sinceramente, porque dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces dice ahí, dice que mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Dice el verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó ¿qué? Su oración y lo restauró ¿a qué? A Jerusalén. A pesar de estos errores que este hombre había cometido,
a pesar de su pasado, a pesar de que a veces cuando nosotros hemos cometido muchos errores, hemos tomado malas decisiones, ¿sí? Y vamos a pedirle perdón a Dios de rodillas, llegan esos dardos, ¿cierto? A decirnos, mire, si usted hizo esto, usted ha hecho esto, usted no tiene quizás su mente limpia, ¿sí? Llegan esos dardos del maligno allá, acusadores, pero podemos ver de que Dios, ¿qué? Escuchó la oración de este hombre, ¿sí? Dice que lo restauró a Jerusalén, a su reino. Dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era ¿qué? Era Dios. Reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es bueno que podamos siempre reconocer que alejados de Dios nada podemos hacer. Tenemos también el caso de otro hombre. ¿Se han escuchado a Sansón? ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un juez sobre Israel. Dice que este hombre fue un hombre que fue escogido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Un hombre con propósito. En esta mañana tú eres una mujer y un hombre con propósito. Pero a pesar de que Dios tenga un propósito con cada uno de nosotros, no van a faltar los tropiezos. No van a faltar los tropiezos en la vida. Y este hombre Sansón dice que Dios le dio una fuerza sobrenatural. Sí, este hombre dice que mató a más de 1000 filisteos. ¿Con qué? Con la quijada de un asno, ¿cierto? Sí, este hombre tenía una fuerza tremenda que Dios le dio para libertar al pueblo de los filisteos, al pueblo de Israel. Y esos filisteos tremendos, ¿sí? Usaban de estrategias para mirar a ver cómo podían poder quitarle esa fuerza a este hombre o poderlo llevarlo cautivo. Pero este hombre siempre se les escapaba, ¿sí? Buscaban hacerle redadas y siempre se les escapaba. Pero este hombre Sansón tenía una debilidad tremenda. ¿Saben cuál era la debilidad de Sansón? ¿Es qué? Las mujeres. Esa hermosa Dalila, ¿cierto? Que cuando un día Sansón fue allá, pasaba por el campo de los filisteos, dice que vio a esta mujer y se enamoró de ella. Entonces tenía una debilidad. Quizás nosotros también, como seres humanos, con propósito de parte de Dios, pero también tenemos debilidades. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Hay mujeres que tienen ciertas debilidades. ¿Será que las mujeres también pueden tener debilidad por los hombres? ¿Sí o no? Confiesen las mujeres. ¿Sí? Porque no, de verdad, cada uno de nosotros podemos tener diferentes debilidades. ¿Y saben por dónde podemos ser atacados nosotros? ¿Quién conoce nuestras debilidades también? Sí, pero hay un enemigo que conoce nuestras debilidades. ¿Cuál es la mayor estrategia del enemigo? Conocer la debilidad del rival, ¿cierto? Entonces, por esa debilidad que tú tienes y que yo tengo, es donde nos van a empezar a llegar esos dardos, ¿cierto? Debilidades que se nos pueden presentar. Y es ahí donde está la decisión de cada uno de nosotros, si cedemos a la debilidad o si no cedemos. En ti está si tú abres la puerta o la mantienes cerrada. Dice la palabra de Dios por allá en Apocalipsis, dice que he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor Jesús, ¿cierto?
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bien, ¿cierto? El Señor Jesús nos está enseñando que si nosotros le abrimos la puerta, él va a entrar. Pero también hay un maligno que le va a ¿qué? Le va a tocar la puerta. O será que se cree que pongamos un ejemplo, si alguien va a robar una casa, llega y tumba la puerta, ¿cómo va a entrar? Sigilosamente, ¿cierto? ¿Usted cree que el pecado se nos va a presentar feo? El pecado siempre se va a presentar bonito o bonita, ¿cierto? Cualquiera sea la debilidad, como les digo, que cada uno tengamos, siempre el maligno va a emplear sus estrategias ¿para qué? Para reducir al hombre. Y es que todo empieza por un pensamiento. El pensamiento te cautiva. Te cautiva un pensamiento, cualquiera fuere tu debilidad o mi debilidad, ¿cierto? Dice que pueden haber muchos pajaritos en nuestra cabeza dando vueltas. Todos los días pensamos muchas cosas, ¿cierto? Pero los podemos ¿qué? Espantar. Espantamos ese pajarito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando dejamos que ese pajarito empiece a posarse en nuestra mente? Hace nido, ¿cierto? Entonces cautivó nuestra mente. Después de que cautiva nuestra mente, ¿a dónde llega ese pensamiento? A nuestro corazón. O sea que te domina. Te dominó ese pensamiento porque del corazón salen las intenciones, ¿cierto? Buenas o malas, ¿sí? Entonces pensamiento, corazón. ¿Y después en qué termina? En acción. O sea, te atrapa, te esclaviza, ¿sí? Entonces todo pasó así con Sansón. Vio a esa mujer Dalila hermosa. Uy, esa es. A pesar de que Dios les había prohibido de que ellos hicieran ¿qué? Alianza o tuvieran mujeres que no fueran del mismo pueblo, ¿cierto? Eso era prohibido, ¿sí? Mujeres extranjeras, ¿sí? Una mujer filistea. Sansón no debía haber hecho eso, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué pasó? Sansón fue cautivado por esta mujer, llegó a su corazón y terminó en acción. Esta mujer lo sedujo, porque pues, los filisteos también pues, la pusieron ahí de carnada para que él descubriera cuál era el secreto de ¿qué? De su fuerza. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro valioso en nuestras vidas. Nuestras almas no tienen precio. El único precio que pagó fue la sangre de Cristo. Y a veces muchas personas nos dejamos ¿qué? Mover fácilmente por la vanagloria del mundo, por los deseos del mundo, ¿sí? Por lo que el mundo ofrece. Pero ¿a consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? ¿A qué llevó a Sansón este desliz que tuvo con esta mujer? ¿Qué pasó con Sansón? Dice que él amó a esta mujer, y a pesar de que este hombre era un hombre de propósito, ¿sí? Dios tenía un propósito que era que libertar al pueblo, ¿sí? Como les decía ahora, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El solo hecho de que tú estés en esta mañana en este lugar es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí para rescatarnos de ese lodo que cenagoso. Si no fuera así, yo me transporto a mis tiempos por allá años atrás en los que vivía una vida que no era agradable delante de Dios. Y quizás yo digo, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiera rescatado? ¿Sí? A pesar de que he cometido errores y quizás los sigo cometiendo. Pero, ¿en dónde está la diferencia?
La diferencia está en el secreto está en este versículo 12. Volvámoslo a leer. Versículo 12 del capítulo 33. Amén. De Segunda de Crónicas. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de ¿qué? De sus padres. Entonces, ¿dónde está el secreto de que quizás de los errores que he cometido, de los que podamos cometer? Dios nos libre de cometer errores. Dios nos libre. Pero, ¿en dónde está el secreto de la restauración? Humillarse. Porque es que ¿sabe qué pasa cuando una persona comete un error? Dice: no soy digno de buscar de Dios, no soy digno de volver a la iglesia, no soy digno de... Allá cuando tú vas a orar, el maligno dice: oiga, pero usted, acuérdate de lo que hizo ayer, ¿cierto? Llegan esos pensamientos, llegan esos dardos. Pero, ¿cómo se llama el tema? La misericordia de Dios es infinita. Mire lo que dice Hebreos 4:16. Vayamos un momento allá. Hebreos 4:16. Gloria al Señor. Hebreos 4:16. Amén. Dice la palabra de Dios. Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno que... ¿A dónde debemos acercarnos? ¿Será que nos acercamos desconfiadamente? La palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia. Porque la gracia y la misericordia de Dios son infinitas. Son infinitas. Son infinitas. Y a pesar de que somos cristianos, ¿será que nos enojamos? Sí. Y en un momento a otro queremos echar todo como que... ¿Cierto? Sí, yo me he enojado. A pesar de que soy cristiano, me he enojado. Pero, después de que le doy gracias a Dios porque me dio un corazón olvidadizo, me enojo y se me pasa el enojo rápido. Pero hay personas que les dura más. Dice la palabra de Dios: no se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? O sea que si se puso bravo por la mañana, si se enojó, ya por la noche ya tiene que estar bien. Porque si le amanece el enojo, ahí ya hay un problema. No se ponga el sol sobre ¿qué? ¿Y será que a pesar de que somos cristianos no nos vemos tentados a muchas cosas? Sí, sí. Pero la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana que es necesario acercarnos ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para lo oportuno ¿qué? Socorro. O sea, cuando tú sientas que te estás deslizando, ¿qué tienes que hacer? Señor, cójame, porque cuando dejó posar el pajarito ahí, agárrese de Dios. No, Señor, por favor, que se vaya ese pensamiento. ¿Sí? Cuando están llegando los pensamientos que me voy a separar, no me lo aguanto y no me lo aguanto más. ¿Qué tengo que hacer? Espante de pajarito. ¿Sí? Cuando llega el pensamiento es que, uy, me invitaron, lo que nos decía ahorita Rubén, me invitaron a tomarme una palacé. Y ya, hoy es viernes y me invitaron mañana sábado. Mira, yo tomé una decisión últimamente. Y es una decisión personal. Sí.
de que a mí me han invitado a muchos 15 años, a muchas fiestas, pero la verdad voy, me siento y me amargo allá, porque quiero hacer lo que los otros están haciendo. La música me pone a hacer el pie. No, de verdad, o sea, ¿por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿saben cuál decisión tomé? No vuelvo a ir. No es que uno, después le dicen a uno, el mundo los aborrecerá. Y a eso es lo que se refiere la palabra. Se volvió amargado, se volvió cristiano. Pero es que si no voy a ir a hacer lo que ellos hacen, pues, es que alguien dice, no, es que yo voy, comparto y esto. Pero créanme que es muy difícil. No falta ya el que se pasó de copa, venga, sea varón, cómese una. Créanme que sí. Sí, y lo obligan, porque eso sí, para eso sí no les da pena. Venga, venga. Sí, eso pasa. Eso pasa. Entonces uno, uy, no, es que me da pena. Uy, mi tío que no lo veo hace 10 años, me da pena despreciarlo, ¿no? Pues compartamos. Es que el problema es que una para las 6 a veces determina en 4 y 5 para las 6 y ya no pensamos igual. Después de que está la segunda en la cabeza y la tercera, créanme que ahí ya las. Entonces, como les digo, en mi decisión personal, yo no, mejor no voy. Porque pues. Y pasan muchas cosas, el mundo nos ofrece muchas cosas, muchos deleites, muchas situaciones que nos ponen a prueba. ¿Sí? Puede ser la mujer. Mire que a veces tú tienes a tu esposa, tú tienes a tu esposo y se te olvidó verla o verlo atractivo, pero no falta la que llegó, el que llegó y le dijo, uy, hoy amaneciste, ¿cómo te queda bien ese vestido? ¿Cierto? Uy, ¿cómo te luce esa camisa? Ese azul con blanco. ¿Cierto? Entonces ya como que empieza por allá ¿cierto? A venirnos esas cositas que a veces nos ponen a prueba, como pasó con Sansón, como pasó con. Miremos un momento Salmos 37:4. No, pero primero vayamos a Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Lo importante es que de esta palabra saquemos provecho, ¿sí? Porque que no seamos oidores olvidadizos. No ser oidores olvidadizos, porque mira que en la palabra de Dios podemos encontrar mucha fortaleza, ¿sí? Mucha sabiduría para enfrentar este mundo perverso, porque nos toca enfrentar un mundo perverso, ¿sí? Pero porque cuando tú atesoras la palabra de Dios, ¿sabe qué eso produce en tu vida? Produce fe. La palabra de Dios atesorada en el corazón produce fe, produce fe. Entonces miremos Jueces 16, 23 al 30. Dice la palabra de Dios sobre Sansón. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Están diciendo quién? Los filisteos, ¿no? Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, o sea, cuando estaban embriagados allá, ¿sí? Llamemos a Sansón, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué? De juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Detengámonos un momento ahí. El maligno puede tomar a una persona de juguete, ¿sí sabían? ¿Sí? Lo hace separarse, lo hace hacer y deshacer en la vida muchas cosas, y después lo hace reír de qué?
de todos. ¿Sí? Después de que se comete el error, después de que he podido ver casos de hombres que lamentablemente cometieron errores, ¿sí? Vivencias en la vida real, ¿sí? Un hombre tenía su hogar, ¿sí? Su esposa, sus hijos, y este hombre se separó dejó su hogar por otra mujer. Y ese hombre hoy, o sea, uno lo ve y, o sea, ya una vida como desdichada, ¿sí? Desdichada, o sea, no. Y mira que también en muchos casos he podido ver hombres que dejan a su hogar y su esposa y nunca progresan en la vida. O sea, como que les va mal, ¿sí? Entonces, el maligno lo que hace con una persona es darle ilusiones que no son realidad, o sea, le muestra cosas bonitas, pero que en la realidad están fuera de sí, ¿cierto? Y dice, haga esto y todo va a estar bien, pero todo es un ilusionismos pasajeros. Entonces, dice que sirvió de juguete delante de ¿qué? De ellos. Dice que, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. ¿En qué condición estaba Sansón? ¿Estaba qué? Ciego. ¿Y ustedes sí saben que el pecado enceguece a una persona? Cuando una persona está cometiendo algo en desobediencia, esa persona lo ve bien. Está ciego. Está ciego y el problema es que hay personas que no quieren ¿qué? Que no quieren ver, ¿sí? Están cometiendo el error y alguien les dice: mira, salte de ahí porque eso no te conviene, o no tomes esa decisión porque está mal, o no hagas eso, o no hagas lo otro. Y la persona dice: no, o sea, está ciega, no quiere ver, no quiere salir del error, no quiere salir del problema. Entonces, eso es lo que hace la desobediencia o el pecado en nuestras vidas: enceguecernos. Verso 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio ¿de qué? De Sansón. Miren esta palabra tan hermosa. Verso 28 dice: entonces clamó Sansón ¿a quién? Clamó Sansón a Jehová. Clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora ¿de qué? De mí, y fortaléceme de nuevo, solamente esta vez, oh Dios. ¿Solamente qué? Esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos. ¿Por qué? Por mis ojos. Dice que Sansón clamó a Dios solamente una vez. ¿Qué? Esta vez. Solamente esta vez. Solamente esta vez. Así que nosotros podemos decir, a pesar de los errores que hayamos cometido, podemos ir a ese trono de la gracia y decirle a Dios: solamente ¿qué? Otra vez. Solamente esta vez. Ten misericordia de mí, oh Dios. Como tuvo misericordia allí con Manasés. Manasés iba siendo llevado cautivo ¿a dónde? Imagínense en ese tiempo a los reyes que llevaran cautivos, eso ellos preferían morirse antes de que los llevaran cautivos, porque eso era algo tremendo, ¿sí? Pero mire que en su error, quizás en su pecado, quizás en su desobediencia a Dios, este hombre Manasés
pudo clamar a Dios. Clamó a Dios y dice que Dios, ¿qué? Dios no oyó. ¿Será que a veces pensamos de que Dios no nos oye? En esa palabra podemos ver de que Dios es amor, ¿sí? Su misericordia, su gracia, su fidelidad son infinitas, ¿sí? Por muchos errores que tú y yo hayamos cometido en la vida, podemos ver que la misericordia de Dios no se acaba, no se agota, ¿sí? Quizás hoy tú digas, no, yo nunca me voy a equivocar, yo nunca voy a cometer un error. Pues que Dios te guarde, que Dios me guarde, ¿cierto? Pero, si llegásemos a cometer un error en la vida, ¿a dónde tenemos que clamar? Dice que Sansón le dijo a Dios, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Solamente esta vez. ¿Sí? Aún tú puedes llevar esta palabra a una persona, aunque esté a punto de morir, ¿sí? Y esa persona en su lecho puede clamar a Dios para que Dios lo perdone, ¿sí? Porque a veces nosotros decimos, no, esa persona no tiene perdón de Dios. Quizás Dios no nos ha perdonado a nosotros muchas cosas para decir que tal persona no tiene perdón de Dios. Esa es la palabra de Dios, que un día unas personas, un hombre de una finca fue a contratar a varias personas y uno le dijo, bueno, empieza a trabajar desde la mañana, a otro llegó más tarde a trabajar y así sucesivamente hasta ya casi finalizar el día, uno que trabajó como 1 o 2 horas. Y cuando llegó la hora de la paga, el hombre el dueño de aquella finca, de aquella hacienda, les pagó a todos, no le pagó al que empezó desde la mañana, toma tu talento, tu denario, ¿sí? Al que llegó más adelante, entonces los que, perdón, ahí me equivoqué un poco. Lo cierto del caso es que los que llegaron al final recibieron la misma paga, ¿sí? Y entonces los que llegaron a trabajar temprano dijeron, bueno, ¿por qué nosotros trabajamos más? ¿Por qué no nos pagó más a nosotros? ¿Sí? Así es el reino de Dios. No importa si tú hayas llegado antier, si llegas mañana, si vas a llegar después. La misericordia de Dios es infinita para todos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia, ¿sí? Del que Él tiene misericordia, ¿sí? Así que una persona, por muchos errores que haya cometido en la vida, Dios lo puede perdonar, Dios lo puede restaurar, ¿sí? A pesar de que a nosotros nos parezca injusto, pero es que la justicia de Dios, ¿sí? Es infinita, es infinita. Pero el problema es, hay algo, de que tengamos cuidado de las decisiones que tomemos, ¿sí? Porque lo que tú estás viviendo hoy son consecuencias de decisiones que tú tomaste ayer. Lo que vas a vivir mañana van a ser consecuencias de las decisiones que tomes hoy, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, de que si ya cometimos errores, y es que hay personas que necesitan darse golpes una u otra y otra vez y no aprenden, pero hay personas que al primer golpe sí aprenden. Entonces, que no tengamos necesidad ni de ese primer golpe, ¿cierto? Para poder estar ahí confiados ante el Señor. Miren, ya para finalizar, Salmos 37, 4. Y ahí termina la historia de Sansón diciendo que él derribó esa casa y murieron muchos filisteos, ¿sí? Porque pues Dios tuvo misericordia de este hombre Sansón, que en el último momento él también murió ahí, pero cumplió el propósito, que era que liberar al pueblo de Israel, ¿sí? En el último momento cumplió el propósito, porque dice la palabra de Dios que los dones de Dios son y el llamado de Dios son irrevocables. Y tú y yo tenemos ese llamado de Dios, ¿sí? Hemos sido rescatados de ese mundo, hemos sido rescatados de ese pasado, ¿sí? La palabra de Dios en Isaías 43, 18 dice: no os acordéis más de vuestro pasado, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa
nueva, dice el Señor. ¿Sí? Él hace hoy cosa nueva en tu vida, en mi vida. Así que es necesario olvidar ese pasado, esos errores, ¿sí? Y pedir a Dios que cada día nos guíe en su fidelidad, en su misericordia, en su gracia, en su favor. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida que sabia, agradable delante de Dios. Salmos 37:24. Salmos 37:24. Dice la palabra de Dios: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene ¿qué? Su mano. Hay una promesa de Dios para ti y para mí, que si tú cayeres, no quedarás ¿qué? Postrado, porque Dios nos sostiene. Dios te sostiene, ¿sí? Como les decía, por medio de la palabra obtenemos fe. El resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas, del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, es que tú tienes fe. A veces alguien dijo: dame fe. O sea, le dijo el Señor: aumentame la fe. ¿Y por medio de qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír por qué? De la palabra de Dios. A veces dudamos de muchas cosas en la vida, de muchas situaciones, ¿sí? Cometemos errores. ¿Y es por falta de qué? De conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? El conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente hoy en día hay una situación difícil en nuestra sociedad. Hogares se están destruyendo, muchachos cada día se vuelven adictos a la droga desde más jóvenes. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Por falta de que Dios esté en el hogar de las familias, ¿sí? Si las familias vivieran bajo el manual de la palabra de Dios, nuestra sociedad estaría diferente. Y eso es lo que pasa con el maligno: ataca a las familias, porque si las familias se desestabilizan, así mismo la sociedad va a estar desestabilizada, ¿sí? Va a estar desestabilizada. Amén. Pónganse sobre sus pies. Vayamos a Isaías 41. Quiero dejar esta palabra de parte de Dios en esta mañana. Isaías capítulo 41, versículo 17. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. A pesar de que a veces pensemos de que no merecemos, ¿sí?, esa bondad, pero Dios es amor, ¿sí? Así como en el Evangelio encontramos de que aquel hijo que fue desobediente y se fue de la casa, ¿sí?, le pidió al padre su herencia, ¿sí?, y fue y la malgastó, ¿sí? Y después de haber allí hecho muchas cosas que fueron quizás malas, ¿cierto? Pero dice que este hombre dijo: volveré a mi padre, ¿sí?, aún para ser allí un jornalero de su casa, de su finca. Pero el padre, ¿cómo lo recibió? Con perdón, con brazos de amor, ¿sí? Así mismo, a pesar de muchos errores que tú y yo hayamos cometido, Dios cada día nos muestra su fidelidad, su misericordia. Isaías 41:17 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los que desampararé. Amén. Lleves esa palabra de parte de Dios, ¿sí? Que aunque tengamos, a veces estemos en angustia, a veces estemos en aflicción, ¿sí? Sé que aunque seca esté nuestra lengua, dice que Jehová, ¿qué?, nos oirá. Que el Dios de Israel, ¿qué?, no nos desamparará, cualquiera fuere la situación.
cualquiera fuere la situación. Así que podemos esperar en Dios, esperar en su fidelidad, esperar en su misericordia y pedirle que cada día nos dé esa sabiduría para poder llevar una vida agradable delante de Él, que nos guarde de qué, de cometer errores, nos guarde de tomar malas decisiones, ¿sí? Que cada día bajo su sabiduría podamos vivir una vida que agradable delante de Él. Señor, te damos gracias en esta mañana, amado Dios. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, mi buen Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos, Señor, por enseñarnos, por instruirnos a través de ella, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Dios, perdona, Señor, todos los errores que he cometido hasta el día de hoy, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, y clamo a ti como allí lo hizo Manasés, Señor, en la antigüedad, Señor. Que a pesar de sus errores, Señor, él sabía que tú eras un Dios de misericordia, Señor. Que tú no lo ibas a juzgar, Señor. Que tú no lo ibas a señalar, sino que tuviste misericordia de él, amado Señor. Lo escuchaste y lo liberaste allí en su angustia, mi Señor. También con Sansón, Señor, a pesar de los errores que él cometió, Dios, a pesar de su desobediencia a ti, tú en el último momento aún de su vida, Señor, él clamó a ti y tú lo escuchaste, amado Dios. Así yo te pido en esta mañana que por favor, Señor, en tu fidelidad, en tu misericordia, Señor, en tu bondad, en tu amor, en tu gracia, en tu favor, que tú nos escuches, Señor, por favor. Que tú, Señor, perdones todos nuestros errores, Señor. Que nos guíes, que nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor, dejar un legado en nuestras vidas, Señor, en nuestros hijos. Que el día de mañana ellos puedan decir: mi padre, mi madre me enseñaron la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser esos portadores de tu palabra, Señor. Esos hacedores de tu palabra, Dios. Señor, ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor amado. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Que tu gracia y que tu favor nos guíe, Señor. Que tu misericordia, Dios, que tu bondad cada día, Señor, guíe nuestros pasos. Que nos guarde, Señor, de resbalar, de tropezar, Señor. Y aun si cayéremos, como dice el Salmo 37, 24, que no quedaremos postrados, Señor, porque tú nos sostienes, Señor. Tu diestra nos sostiene, Señor. Tu misericordia, Señor, que es grande, tu bondad, que aún no he podido, Señor, hacer notable en mi vida, Señor, esa misericordia, esa gracia, ese favor tuyo. Yo te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada, quede atesorada en cada vida, en cada corazón, y pueda dar ese fruto, Señor, que tú quieres que dé. Guíanos, Señor, y ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Que las decisiones que tomemos hoy, Señor, sean decisiones bajo tu sabiduría, bajo tu dirección, Señor, para que, Señor, no cometamos esos errores que quizás hemos cometido en el pasado, Dios. Guíanos, papito bueno, guíanos, Señor. Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Para ti es toda la gloria, mi Señor. Para ti es toda la honra y el honor, en el nombre de Jesús. Amén.